La Fiscalía Nacional Económica acusó a Pluxee Chile, Exodexo y Enred Chile de haberse coludido durante al menos 9 años en el mercado de servicios de alimentación para empresas, organismos públicos y privados. Según el requerimiento presentado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ambas compañías habrían repartido clientes y evitado competir entre marzo del año 2013 y octubre del 2021. El organismo pidió una multa de 41.744 UTA, unidad tributaria anual, equivalente a $39,6 millones contra Pluxee, además de una sanción para su ex gerente general. En el caso de Edenred y 3 de sus ejecutivos, la FNE solicitó eximilos de multas y responsabilidad penal luego de que la empresa se acogiera al programa de delación compensada y colaborará con la investigación. Oye, en esta mañana no tenemos al rey del facto, pero tenemos a, ¿cómo lo podríamos decir? La emperatriz del facto, quien siempre está en Turno BM ahí informándonos. ¿Cómo estás, Jo? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, atento a todo esto. ¿Qué significa? Bueno, primero hay mucha gente que usa Pluxee, que usa Enred, que tiene el día a día todo esto. ¿Qué significa para los usuarios y la gente? Ya, miren. Imaginemos que estamos en el colegio, ¿ya? Y tenemos 2 filas. Entonces, estas 2 empresas dijeron, tú les vendas a los niños de la fila A, yo les vendo a los niños de la fila B, ninguno le baja los precios y así ganamos más dinero todos. Así se configura esto. Ah, como que se coludieron. Exactamente. Así funciona una colusión. ¿Quiénes son los involucrados? Tú muy bien lo decías, Yeye, son Pluxee, antes Sodexo y Enred. Estas 2 empresas son muy importantes porque juntas controlan el 80% del mercado. Muy, muy relevante. ¿De qué la acusan? Entonces, yo les decía, se repartían los clientes. Si un cliente era de Pluxee, Exodexo, Enred cobraba más caro. Edenred, sí, es complicado. Edenred, como Eden. Edenred, de veras. ¿Ya? Le cobraba más caro a propósito para no quitárselo. Y viceversa. ¿Ya? También existía el sistema de compensación, otro mecanismo. Entonces, si por error una de las empresas le quitaba un cliente a la otra, después se ponían de acuerdo para devolverle lo que le había cobrado más, ¿cachai? Entonces existía un contrato diferente en esa composición. Y por último, se configura el cartel de los primos, para que la gente entienda, para que no lo descubrieran. Entonces, los jefes se hablaban por Telegram. Ah, ¿verdad que Telegram no tiene restricciones? Exactamente. Usaban celulares de prepago y anotaban sus reuniones secretas como desayuno con los primos. Bueno, tenía alguna astucia. ¿Y saben por qué? No. Porque ambas empresas tenían origen francés. Entonces son primos. De alguna manera están relacionados. Tiene sentido. Mira, eran bastante pillos. Ya, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el impacto de todo esto? Que es que al no competir, obligaron entonces a muchas de las empresas privadas y a organismos del Estado, como los que compran a través de Chile Compra, a pagar precios más altos. Y ahí entonces afectan a todo este ecosistema. O sea, no había competencia. Exactamente. O recibir un peor servicio también, que es otra configuración que pasa en este caso de colusiones. Ya que no tenía la opción entonces de elegir una alternativa real. Claro, eran 2 empresas que se repartían el mercado y no se desafiaban para poder mejorar su performance. Exacto. ¿Y qué pasa en todos estos casos? Siempre hay un traidor, ¿no? ¿Quién fue el traidor? ¿Quién fue el traidor aquí? Y aquí sucede entonces esta figura de la delación compensada porque Edenred, entonces Exodexo, fue el que confesó. Y ahí fue a la policía, que es el FNE, y entregó todas las pruebas. ¿Y qué pasa cuando uno de ellos entrega todas las pruebas? Entre ellas estaban los chats de Telegram, el desayuno con los primos, todo eso antecedentes bastante sabroso. Entonces, gracias a esos antecedentes, este organismo le pidió liberarlos de toda multa y castigo penal, que eso es lo que sucede en estos casos siempre. Y ahí entonces se hace efectiva la delación compensada. ¿Qué pasó con la otra empresa? Bueno, quedó atrapada. Claro. No, o sea, no hizo el movimiento. Como no confesaron, ellos no tienen posibilidad de nada, entonces tendrían que pagar una multa gigante
¿De cuánto? Bueno, de $40 millones, además de un castigo económico para su ex gerente general. ¡Ay, qué increíble! Pero me encantó lo de los primos. Es un dramón. No, y, ¿Cómo roban plata? sí, y además cómo se coordinan para de alguna manera perjudicar a gente que usa estos beneficios, por ejemplo, desde beneficios el tema de la Junaev y otro, es perjudicial. Y también porque es un mercado que es altamente concentrado. Ese es uno de los temas puntuales aquí que hay que indagar. Son 2 empresas que controlan el 80%. Es mucho y es muy relevante, como dice el Nico. Esto le lleva alimentación a los niños. Claro. Entonces, ¿cómo puede estar tan concentrado el mercado? Esas son las preguntas que vienen a continuación de este caso, que no ha causado tanta polémica, pero yo creo que se va a abrir un tema bastante interesante con respecto a lo que pueda suceder con este tipo de empresas y la manera que se relacionan entonces con la educación. Sí, que es un mundo donde los chicos necesitan esto como una obligación, no es que puedan optar. Entonces yo me acuerdo, claro, de Pluxee y de Edenred a propósito de todo esto. La Fiscalía Nacional Económica entonces interviene en todo esto. Hubo una declaración por parte de Edenred. Edenred continuará cooperando con la autoridad, como lo ha hecho hasta ahora, con un firme compromiso de operar conforme estándares éticos y en cumplimiento de la normativa de libre competencia, declaró. ¿Y qué va a pasar también con las personas que fueron afectadas con estos precios también? Uno siempre se pregunta, bueno, ¿quién se hace cargo de eso? Debería haber una compensación quizás como lo que pasó con la colusión de los pollos en las farmacias. No fue mucho eso. No fue mucho la revolución, pero algo... Fueron 9 años. Sí. Esto operó durante 9 años, así que bastante tiempo. Impresionante. Vamos al puesto. Seguir viendo todo este tema. Puesto número 12 de esta mañana. La televisión estatal de Irán informó que Teherán obtuvo un borrador inicial y no oficial de un memorando de entendimiento con Estados Unidos para avanzar hacia el fin del conflicto. El marco contempla la reapertura progresiva del estrecho de Hormuz, el tráfico comercial y el retiro de fuerzas estadounidenses de las cercanías de Irán. También incluiría el levantamiento del bloqueo naval impuesto por Washington, aunque Teherán advirtió que no dará paso sin una verificación tangible. La propuesta surge tras semanas de tensión, ataques cruzados y negociaciones indirectas mediadas principalmente por Pakistán, con participación de Omán en la gestión marítima. El eventual acuerdo podría ser elevado a una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU si se concreta dentro de un plazo de 60 días. ¿Qué es lo que pasó, Jo, exactamente? Mira, lo primero que hay que decir en todo este caso es que estamos ante un equilibrio precario. ¿Cómo se dice? ¿Ya? No se puede dar nada por certeza. ¿Por qué lo digo? Porque, mira, revisando medios internacionales, ¿qué están diciendo ahora en este momento? CNN español dice que el informe agregó que el marco de acuerdo aún no se ha finalizado y que Teherán no dará ningún paso sin una verificación tangible. Tú también lo decías. Entonces, ¿qué pasa? No hay nada con certeza. Entonces, Estados Unidos, que durante este último tiempo también ha jugado a que tiene la solución y no hay tal solución. Entonces, claro, esta tregua, estos altos al fuego que se están viendo, porque hay uno vigente, tampoco se ha cumplido de una manera tan a rajatabla. Entonces, cualquier palabra que se diga sobre el tema, no hay tanta verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Estados Unidos, con respecto al alto al fuego, está diciendo que hay una autodefensa. ¿Por qué? Porque bombardeó objetivos militares al sur de Irán durante la jornada pasada, porque detectaron lanchas iraníes poniendo minas marinas y listo para lanzar misiles. Que también dice Irán al respecto. Dicen que es una violación grave a la tregua. Por eso yo les decía, nada está dicho, nada está escrito sobre piedras en este conflicto. El problema entonces que se abre a raíz de lo que estamos viendo esta última hora es que se puede arruinar el acuerdo histórico. Todo esto con base a las acciones militares que puedan tomar cada país, porque ese es el problema que tenemos hoy día. Se pide alargar una tregua por 60 días, reabrir el estrecho de Hormuz, entonces que hoy día esta opción se vería más posible, y frenar el programa nuclear de Irán.
este último punto entonces ha sido el más conflictivo durante todo el conflicto. Recordemos que Irán no quiere dar su brazo a torcer con respecto a eso, no quieren dejar de tener este programa nuclear y de no fabricar armas atómicas, que es un poder que le ha dado a Irán también este halo de poder levantarse ante Estados Unidos. Yo estaba mirando que en realidad lo que hay que ponerle mucho ojo es a la reacción de Estados Unidos en relación a este incidente, que puede terminar con un Estados Unidos dando la sensación de que arrancó del conflicto y que no tuvo la potencia necesaria para mantenerlo en el tiempo en presente, lo cual a muchos le parece que es una pérdida de tiempo. Ahora, también la salida de Irán puede hablar mucho con la situación en Cuba, que uno empieza a pensar en lo poco predecible de Donald Trump, pero que da pistas conforme van avanzando los meses de cuáles serían sus movimientos. Por tanto, ojo con lo que puede pasar ahí. Yo creo que ya para Donald Trump esto ya es una derrota porque ya perdió el... Por eso Cuba puede ser otra posibilidad. Otra posibilidad, pero acá tenemos otro actor relevante, que es Israel. Claro. Israel que todo su relación con Estados Unidos tampoco sabemos mucho en lo que está. Recordemos que hay un reportaje bastante conocido del New York Times en donde se muestra de qué manera entonces Estados Unidos fue arrastrado por Israel a atacar a Irán. Y parece que eso habría mermado la relación entre Netanyahu y Trump. Claro, Netanyahu en este momento también está pensando en el tema del Líbano. Exacto. Entonces, son muchas las conversaciones en paralelo de lo que puede cantar el día de hoy. Puede ser importante lo que suceda con este borrador del acuerdo con Estados Unidos que reabriría el tráfico marítimo a través del estrecho de Hormuz y pondría fin al bloqueo naval. Es lo que hay que ponerle ojo. Y recordemos también que Israel es muy importante porque Irán exige que la tregua sea para toda la región. Pero Israel sigue bombardeando a Hezbollah. Entonces, ¿cómo se llega a acuerdo en esos puntos? Okay, hay que estar atento. Ojo que si se confirma este término de acuerdo, significa que Irán ganó un control que no tenía sobre el estrecho. Indudablemente ese sería el asunto. Y ojo que a pesar del optimismo de que un acuerdo propuesto entre Estados Unidos e Irán podría incrementar, claro, este flujo de tráfico comercial a través del estrecho, Teherán parece seguir decidido a mantener un grado de control sobre esta vía fluvial superior al que existía antes del conflicto, según son estas palabras de CNN en español. Y también dicen... IRIB informó hoy que se espera que más buques crucen esta crucial vía fluvial por la cual suele transitar cerca del 20% del suministro mundial del petróleo, recordemos, y en las próximas horas, después de que el IRGC afirmara a última hora del martes que 25 embarcaciones habían cruzado este estrecho de Hormuz en las 24 horas previas, y no obstante los servicios de rastreo de buques no pudieron confirmar dicha cifra, en parte debido a que las embarcaciones que transitan por el estrecho desconectan invariablemente sus transpondedores. Sí, hay un detalle que es que el IRGC es la Guardia Revolucionaria Islámica o el cuerpo de la Guardia Revolucionaria del Islam, la rama más poderosa de las fuerzas revolucionarias de Irán y también a la vez más ideológica. Oye, para complementar un poco lo que decía el Nico sobre lo que está pasando en Estados Unidos, también hay un problema en la interna de la política ahí de derecha de Estados Unidos que apoya obviamente a Donald Trump, que le piden que sea más duro. Entonces, claro, cualquier intento de llegar a acuerdo le va a pasar la cuenta a Donald Trump. Un Donald Trump que está bastante debilitado. Recordemos que varias encuestas han demostrado que está perdiendo adhesión entonces en este sector que lo llevó a ganar las elecciones. Entonces, para Estados Unidos es una estrategia de doble filo llegar a acuerdo porque, claro, internacionalmente puede finalizar un conflicto, pero también en la interna, este sector más duro que lo ha mantenido firme, también lo puede dejar caer. Así que no es tan, como podríamos decir, como tranquilo. Calma, el final no tiene mucha calma. Exacto. Para Donald Trump esto no va a terminar, siempre va a tener un costo. Oye, y mira, justamente acabábamos de hacer esta pregunta retórica en el panel que está haciendo Israel en estos momentos. Y justamente CNN acaba de subir una nota hace
menos de un minuto, donde dice: Israel afirma haber matado a un alto comandante de Hamas en Gaza días después de haber matado a su predecesor. Israel afirma haber matado al recién nombrado comandante del brazo militar de Hamas, Mohamed Odeh, en un ataque en el norte de Gaza este lunes, apenas unos días después de que su predecesor fuera abatido en un ataque similar. Increíble. Parece que vamos a seguir muy atentos a lo que sucede. Evidentemente, claro, el tema del momento es que Estados Unidos podría terminar con el bloqueo a Irán y restaurar el flujo de barcos en el estrecho de Hormuz. Esto según un borrador de la televisión iraní que está en desarrollo en este momento. Y que en base a estos términos, Irán sería el gran ganador, pero hay que claro, tenemos que hacer zoom out. Puesto número 1 esta mañana. El anuncio del Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano de impulsar una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau abrió una división en el oficialismo y generó distancia en sectores de Chile Vamos. La ofensiva surgió tras las inconsistencias detectadas por el ministro Jorge Quirós en el último informe de finanzas públicas del gobierno anterior. Desde Renovación Nacional y la UDI llamaron a estudiar los antecedentes antes de respaldar el libelo, advirtiendo que una acción apresurada podría afectar la negociación del plan de reconstrucción nacional en el Senado. La presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, cuestionó la falta de coherencia política y afirmó: no se puede llamar al diálogo por un lado y tensionar ese mismo espacio por el otro. Ya, acá lo que son los espíritus de la derecha en combate, que uno piensa por un lado, bueno, son distintas perspectivas, pero por otro también pueden parecer coordinados. Entonces, la nube está. Lo que hizo Quirós fue asumir conceptos como riesgo fiscal que no existen y instalar este fantasma. Y luego va el Partido Nacional Libertario y subraya. Ese es el evento, ¿no? Exacto. Hay un manto de duda que intentan plantear el gobierno sobre la gestión económica del gobierno pasado y yo no sé si aquí hubo una intención deliberada de hacer esto o no sabían lo que podía suceder con el tema de sus propios parlamentarios, porque yo creo que estas dos cosas corren por carriles distintas. O sea, yo creo que no es bueno para el gobierno lo que está sucediendo con la eventual acusación constitucional con Nicolás Grau. Mira, podemos ver, está la cuña de hoy día de Briones en la mañana, que estuvo en T13, y me parece muy relevante destacar lo que él dijo. La tenemos en el Instagram de turno, porque dice: pasar de las inconsistencias que dice el informe a plantear dolo una acusación constitucional es saltarse varios pueblos. Y yo creo que esto, claro, refleja el aprovechamiento político que da pie el informe derivado de el gobierno. Ya, pero lo que está pasando es que el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, encabezó el anuncio de la acusación junto a sus diputados a menos de 24 horas de conocida la denuncia del Ministerio de Hacienda. La bancada republicana respaldó rápidamente la iniciativa. Su jefe de bancada, Benjamín Moreno, afirmó: como republicanos vamos a seguir la misma ruta y nos ponemos a disposición a trabajar en conjunto. Con el respaldo de ambas colectividades, la acusación contaría con las firmas necesarias para hacer ingresar a la Cámara de Diputados después de la semana distrital, ya que necesita 10 firmas. Pero Chile Vamos toma distancia. Renovación Nacional y la UDI dicen que están actuando de manera apresurada. El diputado UDI Eduardo Cretón dijo: si vamos a impulsar una acusación, sería bueno que lo coordinemos previamente dentro del oficialismo, porque esto no es una carrera. ¿Por qué lo anuncia primero? ¿Qué dicen de Chile Vamos? Mira, dicen: hay que ser prudentes, esa es la palabra que están utilizando, y estudiar bien los papeles jurídicos también. Temen entonces que si la acusación constitucional está mal hecha, se rechace en el Congreso y termine siendo un triunfo político entonces para la oposición. Porque también puede suceder eso. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué puede ser un triunfo político para la oposición? Porque claro, queda la sensación de que solamente buscaron hacer el punto de vamos a llevar una acusación constitucional, pero hemos visto que se han caído muchas acusaciones constitucionales. Si la acusación constitucional no puede estar, no se puede volver como una chacota, por así decirlo. Claro. Tiene que tener fundamentos. Ese es el problema de esto. Okay. Y si no existen los fundamentos, no se debería hacer. Y yo creo que Chile Vamos está bastante consciente de esa posibilidad. Un dato es que la presidenta del Senado, Paulina Núñez, tomó distancia de la ofensiva y llamó a priorizar el diálogo político en medio de la tramitación de la megareforma. La senadora de RN sostuvo que las herramientas de fiscalización parlamentaria son legítimas, pero advirtió que su uso debe considerar el contexto político y legislativo. Dijo: si queremos construir un acuerdo serio,
Necesitamos coherencia política. No se puede llamar al diálogo por un lado y tensionar ese mismo espacio por el otro. O sea, Oye, justo en medio de una negociación. Oye, justamente dinamita, Josefa justamente tiene un punto súper importante en lo que acaba de comentar, porque justamente Claudio Alvarado salió y reconoció que esta acusación puede afectar el ambiente parlamentario, aunque sostuvo que el gobierno seguirá enfocado en sus prioridades. De hecho, dijo lo siguiente: no sería serio negar que afecta el ánimo de discusión en el Parlamento, pero hay que convivir con las cosas que pasan y aprender a trabajar en varios ámbitos a la vez, afirmó desde La Moneda. Entonces, Alvarado agregó que el Ejecutivo se va a mantener al margen de la ofensiva de Grau y que van a continuar trabajando en temas que sí consideran urgentes. Sí, hay que estar pendiente también de lo que va a decir el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respecto a esto, porque es bastante relevante lo que él diga sobre esta eventual acusación constitucional, porque claro, uno puede tener diferencias y tal como decía hoy día Brión en la mañana, este informe no da para una acusación, no llega a una acusación constitucional, y lo decía muy bien la Yeye y tú también, Nico. Estamos discutiendo la reforma más grande del gobierno. Entonces, ellos están dinamitando con una acción así, los parlamentarios, cualquier intento de diálogo. Es tanto así que la diputada del PDG, Sandra Parisi, advirtió que una acusación constitucional no resuelve por sí sola los problemas fiscales ni recupera recursos. Una acusación por sí sola dijo esto, y además agregó que quería priorizar el rigor, el control y el uso responsable de los fondos públicos. En la ADC, la diputada Priscila Castillo rechazó lo que calificó como aprovechamiento político. O sea, la cosa se pone caliente ahí con este tipo de cuestiones. La cosa se pone caliente, y también uno podría hacer una otra lectura también que tiene que ver con el control de agenda del gobierno. ¿Qué está pasando con esto? ¿Esto le sirve al gobierno? ¿De qué manera? Recordemos también que esta semana hemos tenido el tema del plan de seguridad, que con esto también se tapa un poco. Entonces, sí, una cortina de humo. Entonces, claro, uno tiene que pensar cuáles son las intenciones con que está sucediendo esto. Uno espera que el gobierno de buena intención no está haciendo esto para... De buena fe. De buena fe, uno lo espera. Pero también hemos visto semanas bastante complicadas para el gobierno, y que de alguna manera quiere salir al paso de lo que está sucediendo de cara al día lunes, que tenemos una cuenta pública. Sí, a ver, cosa que hay que estar atento. La cuenta pública, las promesas que hizo Kast en el pasado para cumplir en los plazos. ¿Cuál va a ser el tono de Kast? Porque esto, por ejemplo, pudo haber afectado el discurso del lunes. Si él iba a tomar un tono más agresivo, quizá el lunes aparece mucho más conciliador. Pero la narrativa de... Recordemos que partieron con que el Estado estaba en quiebra. Entonces la narrativa del Estado en quiebra a ellos... Continúa. Les sirve. O sea, bastante. ellos lo han cultivado, se había apagado también por la polémica, pero yo no sé de qué manera le puede generar ganancias que el exministro de Hacienda sea acusado constitucionalmente. Quizás... Y se abre una puerta que claro, hoy día el gobierno tiene mayoría parlamentaria, sí, pero hay otras cosas bastante relevantes en política, y la gente lo sabe, que es la legitimidad social, y la legitimidad que a veces se puede perder, y eso de alguna manera u otra deriva a que los parlamentarios se desordenen. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Entonces, claro, el gobierno hoy día tiene una mayoría parlamentaria que lo acoge, le permite tener cierta certeza, pero eso no asegura nada. Claro. Así que... Pero sabes, yo tengo una hipótesis. Pese a que, claro, no hay certeza sobre por qué o cómo beneficiaría más bien al gobierno esta táctica, mi hipótesis podría ser que mucha gente, y no solamente la chilena, se queda solamente con el titular. Entonces queda en la narrativa, queda implantado en tu subconsciente que hubo un mal manejo por parte del gabinete anterior, y eso también se viene construyendo desde las campañas del año pasado que tuvo José Antonio Kast junto a todo su equipo comunicacional. Entonces yo creo que más bien ayuda para la desinformación, que también ha ocupado espacio en el segundo piso cuando subieron este posteo de que el Estado estaba en quiebra. Entonces creo que algo quieren instalar en la mente de las personas. Oye, y un datito. Hoy día La Tercera sale con un reportaje en donde diversos economistas cuestionan el informe de finanzas públicas del gobierno. El último. El último. ¿Y qué decían? Se cuestiona lo que se dice en el informe. Así que incluso, claro, no hay consenso con respecto a lo que se dice en ese informe. Perdón, lo hablamos ayer acá, en la mesa. Es una discusión súper técnica. Lo que pasa es que tú puedes
plantear una idea simple y etiquetar el documento. Como por ejemplo, acá hay desorden. Bueno, y si empezamos a repetir entre todos, acá hay desorden, acá hay desorden, acá hay desorden, aunque no tengamos ningún conocimiento sobre exactamente cuál es o en qué consiste un desorden, lo podemos instalar en la opinión pública, como decía Geraldine. Y ahí se genera también un arma de doble filo para el gobierno, porque, claro, el proyecto de mega reforma, ¿qué es lo que dice? De alguna manera está apuntando todos los huevos de la canasta a que exista mayor crecimiento. Una eventualidad que nosotros no tenemos certeza de la manera que pueda suceder. El pensamiento mágico. Y una de las cosas para crear más empleo, para generar más inversión, es tener certezas. Y este tipo de informes a veces generan incertezas. Una acusación constitucional contra un ministro de Hacienda, un ex ministro de Hacienda infundada, no genera certeza. Atenta justamente contra la legitimidad. Hay que fortalecer otro organismo, lo decía hoy día el mismo exministro Briones. La CFA, fortalezcamos las instituciones. Eso es lo relevante acá. Oye, un dato que ha circulado en la última hora, qué interesante, un poco de color, pero no deja de tener validez, es lo que pasa con Quirós y una nota en el Mostrador. No sé si la vieron, que dice, bájese del pedestal. El juego cruzado corrala a ministro Quirós por denuncia de conflicto de interés. Esa noticia del Mostrador. Aparece como nota hace 12 horas en el Instagram. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, pisó una mina antipersonal de su propia creación, dice el Mostrador, justo cuando el gobierno de José Antonio Caz suda la gota gorda para alinear los votos de su mega reforma económica, la bautizada Ley Miscelánea de Reconstrucción. Un reportaje del Mostrador destapa una omisión en su declaración de patrimonio. El jefe de la Vicería Fiscal dejó en blanco sus potenciales conflictos de interés y olvidó mencionar un detallito. Su hermano, Víctor, es socio principal de Quirós y Puelma Architect. Así que eso está instalado. Todo esto es una firma metida hasta el cuello, según el Mostrador, en el rubro inmobiliario, asociada incluso al polémico edificio Kandinsky, el de los socavones en Viña del Mar, que ahora recibiría un salvavidas de oro gracias a las exenciones de IVA y el fast track de permisos que empuja el propio ministro del Congreso. Eso está en el Mostrador en esta jornada. Ministro Quirós, que también le deberían preguntar hoy día por la colusión del caso de Sodexo, Exodexo y todo eso. Que hay gente mala, dice, pero seguramente no sea malo. No, digan las cosas con... Oye, ahora que acabas de mencionar para alegrar un poco la mañana, no sé qué tanto alegrará, pero me pareció muy divertido que justamente en la mañana cuando me conecté a Instagram, a las plataformas sociales, me pillé con unas declaraciones justamente, creo que de esta acusación constitucional, no la encuentro, pero era una defensa que hacían ante Martina Rau. Ah, no, este es otro tema con Nico Sepúlveda, creo. No, claro. Lo trataban, es que no me acuerdo muy bien, pero decían, no, es ingeniero comercial, entonces no tiene idea de lo que está hablando. No sé si lo vieron, José, ¿lo viste en la mañana? En el Instagram. Es que no lo encuentro. Bueno, está dentro de eso que habla, bueno, en el desconcierto hay otra nota que es el aliado que Martina Rau dejó en el MOP y que supervisará el embalse Punilla, donde el ministro posee derecho de agua. O sea, estamos llenos de conflicto de interés, conflicto económico y otros asuntos que vamos a estar monitoreando en esta jornada. Son exactamente las 9:25 de la mañana. Ranking de noticias con la emperatriz del facto. Que esté muy bien. No, espérate, ¿qué tienes hoy día? ¿Quién viene? Hoy día tengo que decir algo muy importante. Dale. Hoy día nuestra Bolette va a hacer su debut al aire, así que para que lo vea la gente, vean a la Bolette, que vamos a tener un resumen noticias de las noticias de nuestro Instagram. No lo pueden ver a instagram.com/turno en vivo y a las 12 turno PM junto a Josefa. Gracias, Josefa. Que esté muy bien, chao.